Bueno, vamos arrancando. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar participando en este tercer encuentro. Gracias a quienes se conectan por tercera vez en esta jornada de Argentina post-pandemia. En este caso, para escuchar a nuestra querida compañera Lucía Portos, quien nos hablará de construcción política con perspectiva de género. Lucía hoy ocupa un lugar de gran importancia en nuestro ministerio, en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Es subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual, pero además, y creo yo lo más importante, es una gran compañera de militancia que siempre que lo hemos necesitado, siempre que se lo hemos pedido, se ha acercado a nuestra sección a charlar, a escucharnos, a debatir, a enseñarnos y a guiarnos en este camino arduo de lo que significa la construcción política con perspectiva de género, una construcción que sabemos que es más justa, que es más igualitaria, más equitativa, más democrática, más liberadora también, pero que también genera mucha resistencia. Antes de empezar la charla y de darle la palabra a Lu, les quería comentar que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, lo hagan a través del chat, que nosotros vamos a ir tomando nota, y cuando sea el momento oportuno vamos a ir leyéndoles las preguntas a Lucía, así de alguna manera también generamos unidad y vuelta. Bueno, Lu, te escuchamos, ¿estás por ahí? Buenas. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me parece fundamental que la militancia se esté reuniendo a pensar la salida de esta pandemia. Creo que es una idea compartida el hecho de que no vamos a salir de esta situación de la misma forma en la que entramos. Seguramente vamos a ver revalorizado algunas cosas que teníamos dadas por garantizadas y vamos a ver también cuestionado algunas otras cosas que nunca antes habíamos cuestionado. Es un momento único, espero, en nuestras vidas. Y en ese sentido que nos interpele como personas, pero sobre todas las cosas como militantes, es lógico, y a la militancia sensible es importante que nos demos los tiempos para reflexionar respecto también a estos procesos. Muchas veces, y esto es una apreciación personal, muchas veces las dinámicas militantes son dinámicas que suelen correr detrás de las coyunturas, que suelen tener mucho que ver con las urgencias y los apremios del momento, y a veces se agradece, ¿no? Estos parates que nos permiten reflexionar, nos permiten pensar, y nos permiten también plantear qué nos pasa a las y los individuos en estas dinámicas militantes. Entonces, en ese sentido, pensar la construcción política con perspectiva de género, yo prefiero decirle perspectiva feminista, me parece que es una oportunidad muy aprovechable esta de la pandemia y de la pospandemia para poner a jugar estos términos que significan, para todas y para todos significan cosas distintas, poner a jugar y ver, bueno, qué consensuamos y qué conclusiones vamos sacando, cómo vamos sintetizando respecto, primero, qué es una construcción política, y después qué es una construcción política con perspectiva de género, con perspectiva feminista, y por qué estas dos cosas tendrían que cruzarse, ¿no? O sea, por qué nuestras construcciones políticas tendrían que tener perspectiva feminista o perspectiva de género. ¿Por qué digo perspectiva feminista y no perspectiva de género? Yo creo que la perspectiva feminista le da la idea feminista le da una potencia política de organización y de movimiento, y una mayor profundidad y una mayor trascendencia a nuestras construcciones, que si pensamos solamente que tienen que tener perspectiva de género. O sea, si solamente pensamos que nuestras construcciones tienen que tener perspectiva de género, nos vamos a conformar
con el hecho de estar todo el tiempo pensando, bueno, y también hay que pensar algo diferencial para las mujeres y la población LGTBI, que viene siempre un pasito para atrás, ¿no? En cambio, si nosotros pensamos en una perspectiva feminista, hay algo del orden de lo político que se pone en juego y que nos compromete entonces a valorar y a repensar nuestras prácticas, en tanto políticas, desde la mirada movimentista y profundamente transformadora que proponen los feminismos argentinos y que proponemos sobre todo las feministas del campo nacional y popular. Entonces, nada, yo voy a hacer una introducción, si ustedes pues quieren, y si quieren ir escribiendo o interrumpiéndome también, porque hablo mucho, así que si quieren cortarme y se aburren también me lo dicen, pero hacer alguna introducción respecto a algunas discusiones que venimos teniendo en estos años y que se han ido de alguna manera saldando o resolviendo y nos ponen frente a otros interrogantes y nos ponen frente a la disyuntiva o a la perspectiva de hoy tener que estar cuestionando todo en el marco de la interrupción innegable del feminismo. Digo, antes el feminismo o los feminismos eran algo que corría como por un carril separado y distinto a la vida comunitaria o a la vida social, y eran un sector o una mirada por ahí mucho más academicista, un sector más vinculado a lo universitario y más vinculado a algunas poblaciones especiales, que pensaban el feminismo como una agenda en paralelo, como una agenda, sí, digo bien, en paralelo al resto de las agendas y al resto de las discusiones que se estaban dando socialmente. Y yo, no sé, no las veo a todas, no veo a todos, pero sí por ahí contar algo que me pasó a mí. Yo cuando empecé a militar en el peronismo activamente y empecé a militar en el campo nacional y popular, corría el año 2009, yo ya era feminista y pensar una posibilidad de ser feminista y peronista al mismo tiempo era imposible. O sea, todo el tiempo tenías que estar eligiendo, entre tus demandas como feminista y las posibilidades de realizarlas en el marco de un proyecto nacional y popular y sobre todo en el marco de una construcción política colectiva peronista con los compañeros, ¿no? O sea, era como todo el tiempo, bueno, ahí viene la loca que plantea los temas de género, vamos a decirlo claramente, con todas las, ahí viene esta loca que plantea cosas que no le importan a nadie, que andás a ver para qué, no importa, acá lo que estamos haciendo es liberar la patria, lo tuyo tiene que esperar, ¿no? Esa era un poco la posición mayoritaria o hegemónica adentro de los espacios de construcción política peronistas, incluso peronistas progresistas o peronistas con miradas emancipadoras o miradas de izquierda, como eran las que nos agrupaban en aquel momento al calor de los mejores años del gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Y por otro lado, dentro de los feminismos, cuando vos te reivindicabas peronista, te decían que eras cómplice del patriarcado, que las estructuras burocráticas, que no se iban a poder hacer nada, que con varones no se podía pactar, bueno, un montón de otras circunstancias que más o menos lo mismo, te decían que ahí viene la loca esta que dice que tenemos que ir a construir para un burócrata y un hombre del sistema como es Néstor, por ejemplo, ¿no? Y entonces esos dos mundos no se podían cruzar. Entonces, por ejemplo, no sé, las feministas te planteaban, bueno, ¿y cómo te fumas a Moyano? ¿No? Y en la básica te tiraban bueno, la verdad que esto del aborto va en contra de la iglesia, y la iglesia de la organización, y la organización libre del pueblo, ¿no? Esa era una discusión que no se saldaba. Entonces, todo el tiempo teníamos que estar eligiendo. Y de repente estamos en el año 2020, pasaron 11 años de eso nada más, y pareciera ser que ser peronista y ser feminista es lo que está bien, ¿no? Digamos, por lo menos es una pregunta que nos estamos haciendo colectivamente todas y todos. Y entonces, en esos 11 años, algo pasó, algo se cristalizó, algo se catalizó, y sucedió la posibilidad esta maravillosa que tenemos hoy de empezar a repensar nuestras propias construcciones políticas con perspectiva feminista. Entonces, por ahí analizar en esos 11 años qué fue pasando, a mi criterio, seguramente me van a faltar un montón de cosas, pero lo que yo sí creo es que hay un dato innegable de la realidad, que es que en los años de gobierno de Néstor y Cristina hubo un masivo vuelco de las juventudes a la militancia política partidaria, y esas juventudes venían con sus propias agendas, con sus propios intereses, con sus propias inquietudes, y vinieron a romper o a
o a dinamizar un espacio de construcción política, como era el Partido Justicialista, como eran las organizaciones del campo nacional y popular, que tenían métodos métodos, formas y demás, bastante como consolidados, ¿no? Bastante, sí, consolidados a lo largo del tiempo. Entonces eran por ahí recetas históricas, no quiero decir viejas, ¿no? Recetas históricas que se iban aplicando y que nos iban llevando a distintos resultados. El gran dinamizador de eso fue Néstor, ¿no? Pateando la agenda de estos espacios, planteando nuevos métodos de construcción política y proponiendo la inclusión de las juventudes a la militancia organizada. Y después de eso, Cristina, haciéndonos protagonistas con los patios militantes, con toda una retórica, una discursiva, una narrativa dedicada a las juventudes y al espacio de las juventudes dentro del diseño del proyecto y también a la apuesta hacia figuras jóvenes para ir construyendo nuevas referencias, ¿no? En el marco de la construcción orgánica del espacio del Frente para la Victoria, después lo que fue Unidad Ciudadana, el Frente de Todos. Y por el otro lado, bueno, esta irrupción de las juventudes en la política para mí no se puede desconocer como uno de los factores que evidentemente termina cristalizando en la masividad que toman los movimientos feministas en la Argentina, el movimiento feminista en la Argentina, las organizaciones feministas en la Argentina. Y después, por otro lado, una práctica política constante y muy admirable por parte de los feminismos argentinos de instalar no ya ámbitos de discusión de nicho académicos, sino el Encuentro Nacional de las Mujeres como una práctica constante a lo largo del tiempo, durante todos los años de la democracia, que se fueron nutriendo estos encuentros nacionales de mujeres con las mismas disputas y con las mismas construcciones políticas que se daban, o sea, no apartidarias, sino partidarias adentro, o se podían recibir todas adentro del propio Encuentro Nacional de las Mujeres, desde una lógica que durante muchos años se mantuvo autonomista, ¿no? Una lógica de estar por separado, esto que decíamos de la agenda de carril separado, y que después de esta irrupción de las juventudes en la vida política y sobre todo con la centralidad que nos dieron Néstor y Cristina, la idea de los encuentros nacionales de mujeres se fue nutriendo de esta participación y se fue generando un espacio de militancia feminista y de discusión feminista que no estaba ajena de las discusiones políticas partidarias y las discusiones políticas de proyecto que se daban en la sociedad toda. Digamos, la necesidad de discutir, por ejemplo, las retenciones como un instrumento democratizador, como un instrumento de redistribución de la riqueza que se dio en el año 2009, eso impactaba de lleno en el Encuentro Nacional de las Mujeres, y el Encuentro Nacional de las Mujeres no se dejó de hacer por eso, sino que el Encuentro Nacional de las Mujeres y los feminismos tuvieron la capacidad, la inteligencia de recepcionar todo eso y darle a eso un marco de debate en taller, en encuentros. Todas las que han ido al Encuentro Nacional de las Mujeres saben de lo que se trata y cómo se fue politizando en términos de la política del Estado, cómo se fue politizando la discusión en los encuentros feministas, en los encuentros nacionales de mujeres. Entonces yo creo que esas dos cosas se juntan y empiezan a dar como producto la masiva irrupción que llamó la atención a algunos de movimientos de mujeres y diversidad organizados que toman las calles durante los años de resistencia al gobierno de Macri. Y esto tampoco es casual, porque las mujeres venimos de muchísimos años, y cuando digo las mujeres digo las feministas, ¿no? Venimos de muchísimos años de estar todo el tiempo discutiendo entre nosotras y discutiendo nuestro programa, nuestros proyectos, nuestra agenda y demás, y sabemos perfectamente, porque lo sabemos con el cuerpo, lo sabemos desde nuestras historias, desde nuestras experiencias, que los proyectos neoliberales han sido siempre de reducción del Estado, de reducción de derechos, y cuando hay reducción de derechos, las primeras que nos quedamos afuera somos nosotras, porque la pobreza tiene cara de mujer, la feminización de la pobreza es un fenómeno que se da en el mundo y que se discute muchísimo, sobre todo en Latinoamérica, y que no es necesario explicarla, digo, la vemos en cualquier barrio que nosotros en nuestros acciones de militancia. Entonces, cuando nosotras nos proponen, cuando vemos que gana la elección un proyecto neoliberal,
sabemos de cajón lo que viene atado al proyecto neoliberal, el endeudamiento y la reducción del Estado y por lo tanto la pérdida de derechos. Entonces nosotras hacemos 1 más 1 y al toque los feminismos organizados logramos un hito que para mí es un hito todavía poco valorado por nuestro propio movimiento, que es el primer paro a Macri que le hacemos las mujeres, ¿no? Eso que es un canto, pero que en realidad describe una realidad, es la piedra fundamental, una piedra angular respecto de lo que después se fue consolidando como una oposición cada vez más nutrida, que nos permite consolidar el triunfo del Frente de Todos y de Todas en el año 2019, ¿no? Si no hubiera estado esa valentía, ¿por qué la valentía de los movimientos feministas? Porque las compañeras, las mujeres, no tenemos nada que perder. Digamos, los sindicalistas sí tenían mucho que perder, los políticos de las estructuras orgánicas partidarias, representantes del Congreso, en el Congreso, muchos de ellos sí tenían mucho que perder, porque responden a un gobernador, porque responden a este, porque responden al otro, ¿no? Digamos, por toda la estructura política más tradicional, tenía mucho que perder y había una actitud de especulación respecto al nuevo gobierno por toda esta cuestión, y hubo 2 actores fundamentales de resistencia del primer momento. Uno fue Cristina y el otro fue Cristina y su núcleo, ¿no? de compañeros y de compañeras, que justamente éramos estos mismos jóvenes que nos incorporamos a la política. Digo jóvenes para decir una palabra, pero en realidad somos todos los militantes y las militantes, tengamos la edad que tengamos, que nos incorporamos a la política por el proyecto de Néstor y Cristina, y por el otro lado los feminismos. Entonces esta cuestión de no tener nada que perder y la falta de espíritu corporativo con el nuevo gobierno que se formaba en aquel momento, nos hizo tener la posibilidad de ir a la calle y plantear la oposición desde el primer momento. Y eso se fue consolidando, se fue generando cada vez más actores que se fueron sumando y se cristaliza en el triunfo del 19 con esta coalición que se llama Frente de Todos, que es una coalición donde participamos muchos y muchas que estuvimos en las calles desde aquel primer momento, y algunos que se fueron sumando después porque se dieron cuenta que el neoliberalismo es una mala alternativa para el pueblo y para los proyectos populares, y entonces ahí fueron acumulándose a esta resistencia y pudimos construir el Frente de Todas y de Todos. Sin embargo, hoy estamos acá en este momento de reflexión colectiva y compañera, y nos damos cuenta, miramos para atrás y nos damos cuenta que traemos o venimos con las mismas organizaciones, con las mismas orgánicas, con las mismas dinámicas que teníamos más o menos al momento que se terminó el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Muchas organizaciones nacimos en esos momentos, otras venían de antes, pero no hay organizaciones masivas y que hayan irrumpido en la vida política argentina como punto de inflexión, que se hayan generado durante los últimos 4 años, ni tampoco que sean novedosas en el Frente de Todos y de Todas, ¿no? Entonces, nuestras organizaciones son las mismas herramientas políticas que teníamos en aquel momento donde era imposible ser peronista y ser feminista al mismo tiempo. Entonces, nuestras organizaciones, en algunos casos más, en algunos casos menos, han pasado momentos de reflexión y de las tensiones internas que se produjo entre el cruce entre el feminismo y el peronismo como una necesidad, han recogido la masividad de los feminismos y la han tomado como parte de la agenda, pero yo no sé si en algún momento se ha dado el tiempo y el momento para reflexionar respecto de algo que para mí es el símbolo de la etapa, que es la necesidad de reflexionar respecto a las prácticas políticas que tenemos al interior de nuestros propios espacios políticos de construcción. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible que nosotros pensemos en la patria justa, libre y soberana, digo que estaremos todos acá de acuerdo que es nuestra meta última, ¿no? La grandeza de la nación es nuestra última meta como peronistas. Es imposible que pensemos en una patria justa, libre y soberana si nuestras organizaciones no tienen una práctica política justa, libre y que reconozca la soberanía también de las compañeras y de los compañeros que formamos parte de esas organizaciones. Entonces, si nosotras y nosotros sostenemos hacia el interior de nuestras propias organizaciones prácticas violentas, prácticas antidemocráticas, prácticas de recorte de las discusiones, prácticas
corporativas a la hora de la toma de las decisiones, es muy difícil que después con esas mismas herramientas podamos construir un Estado y una sociedad que no sea violenta, que no sea corporativa a la hora de la toma de las decisiones. Entonces, esto se pone de manifiesto cuando las compañeras venimos a reclamar participación al interior de nuestras organizaciones con todo nuestro bagaje, y la práctica más habitual de nuestras propias organizaciones, nuestro propio espacio de construcción política, es hacernos a un lado de eso y seguir sosteniendo por una dinámica naturalizada, por una dinámica poco reflexiva, formas corporativas en la toma de las decisiones. ¿Esto significa que nosotras, las compañeras feministas, estamos en contra de las orgánicas? No. ¿Esto significa que nosotras, las compañeras feministas, estamos en contra de la verticalidad a la hora de la toma de las decisiones? No, pues somos peronistas, entendemos la verticalidad como uno de los instrumentos a la hora de la toma de decisiones y la efectividad de que esas decisiones se puedan concretar en la realidad. Lo que sí significa es que ni la verticalidad ni la organicidad justifican la violencia, ni justifican la forma corporativa de la toma de las decisiones. ¿A qué me refiero cuando digo forma corporativa en la toma de las decisiones? Es muy fácil. ¿Qué piden las compañeras feministas? Participación. Entonces, ¿qué hacemos? Mesas paritarias. ¿Y dónde tomamos la decisión? En los 5 minutos que nos quedamos los 4 varones solos, tomamos la decisión. Eso que ustedes dicen no puede ser, pasa todo el tiempo. Hacemos una mesa paritaria, pero la realidad efectiva, que es la única verdad, decía el general, la realidad es que la decisión la siguen tomando los varones porque es la forma aprendida, porque es la forma naturalizada y porque son las formas de confianza en las cuales se van generando los ámbitos del poder, ¿no? El poder, las organizaciones y el Estado son patriarcales en tanto producto de esta sociedad. No es que son patriarcales porque son guachos, son patriarcales porque son malos, son patriarcales porque... No, son patriarcales porque nuestras organizaciones, el Estado, reflejan las mismas dinámicas sociales que se reflejan afuera. Entonces, no solamente tenemos prácticas patriarcales, sino que probablemente tengamos prácticas clasistas y probablemente tengamos prácticas racistas, ¿no? Digamos, probablemente, y eso creo que es innegable, las personas que llegamos a ocupar cargos de responsabilidad en el Estado o las personas que llegan a ocupar cargos de responsabilidad en las propias organizaciones suelen ser personas que no tienen, por ejemplo, o no han tenido durante su transcurso vital privaciones económicas que le han impedido la participación política, porque las privaciones económicas impiden la participación política, porque en un momento tenés que decidir entre militar y la laura. Esa realidad es que nosotros tenemos, o por lo menos lo que me ha pasado a mí, yo puedo participar y estar activa políticamente hace un montón de años, porque nunca pasé hambre en mi casa y porque mi viejo me pudieron bancar la carrera y después terminé y bueno, y en un momento me pude ganar la vida en el marco de lo que me proponía la organización como posibilidad de laburo, justamente porque era abogada, porque si no hubiera sido abogada no hubiera podido tener ese laburo y entonces no hubiera podido, ¿no? Digamos, el clasismo es un método de selección. Y lo mismo sucede con el género. ¿Qué pasa? Que yo creo que nosotros y nosotras tenemos muy internalizada la cuestión de clase como disputa, ¿no? Porque tenemos una tradición y una retórica y una cuestión histórica de reivindicación de los trabajadores y trabajadoras como la única clase de hombres es la que trabaja, ¿no? Y sin embargo, esta disputa de intereses que existe entre las clases es obvia y evidente para cualquier compañero, y en cambio la disputa de género es una disputa que todavía las feministas tenemos que encontrar las palabras para poder transmitirlas, y los compañeros tienen que encontrar la sensibilidad para poder entenderla, sin por eso sentirse agredidos, ¿no? Digamos, es muy feo y es muy contradictorio encontrar compañeros defendiendo sus privilegios frente a los supuestos ataques de las compañeras feministas, ¿no? O sea, es un oxímoron que haya compañeros peronistas defendiendo sus propios privilegios de género cuando comprenden perfectamente cómo funcionan los privilegios de clase. Y son completamente paralelos en este sentido, se entienden perfectamente con la misma forma de pensamiento.
Y entonces, en esto digo, no quiero decir, no estoy individualizando, sino que estoy hablando de cuestiones que nos suceden en nuestros ámbitos de construcción política y que en este momento, justamente la pandemia y la posibilidad de pensarnos y repensarnos y el tiempo que nos ha dado esto para estar encontrándonos en este momento, está bueno poner blanco sobre negro y ver hasta qué punto nuestras construcciones políticas reflejan prácticas políticas feministas o prácticas políticas de inclusión y democráticas vinculadas a las cuestiones de género y también a las cuestiones de clase, y hasta qué punto eso nos resultan limitantes, o nos resultan un problema, o nos resulta muy difícil de hacer y todavía no lo podemos terminar de construir, ¿no? Porque todas estas son construcciones, nuestras organizaciones políticas son construcciones culturales y como construcciones culturales reproducen los mismos diseños culturales de las comunidades todas. Entonces, lo que quiero decir es que además de esto, nuestros feminismos, no estamos, otra cosa que sucede mucho es que hay como una cuestión maniquea o una cuestión medio perversa respecto de cómo se toman los feminismos, ¿no? O la discusión de los feminismos al interior de nuestros propios espacios de construcción política, que es, bueno, no sé, el feminismo es todo y es nada, entonces es Fabiana Túñez y el feminismo liberal, y es el feminismo trosco de Manuela Castiñeira, y también es el feminismo de, no sé, nuestras compañeras feministas, y a la vez es el feminismo de la influencer de no sé dónde, y el feminismo de la otra que va a hablar con Rial, y es el feminismo del aborto, y el feminismo de no sé qué, y todo eso, entonces se mezcla todo en una operación una operación cultural, ¿no? Bastante compleja de desarmar para las compañeras feministas, y entonces se deslegitima, porque fulanita que es feminista dijo una pavada, se deslegitima toda la lucha, toda la discusión y toda la construcción de todas las compañeras que venimos, además de eso, a tomar una posición al interior de los feminismos también. Porque nosotras también vamos a representar una posición al interior de los feminismos. Y eso es como que yo les diga que Duhalde es igual de peronista que Cristina. El feminismo es un movimiento, el peronismo es un movimiento, y si los compañeros entienden el movimiento, entienden lo que es un movimiento, y entienden lo que es un movimiento también cuando se habla de los feminismos. Y nosotras también, las compañeras, necesitamos de nuestros espacios de construcción política, porque después vamos a dar una discusión hacia los feminismos y decimos, bueno, ¿cuál es el feminismo que nos representa? Y ahí estamos hablando de un feminismo que yo, más que popular, prefiero decirle populista, un feminismo que se planta en el concepto de justicia social, que se planta en el concepto de necesitar del Estado como herramienta de transformación social, de necesitar del Estado como herramienta, sobre todo, de redistribución de la riqueza con perspectiva feminista, con perspectiva de género, y entonces tiene que ir a discutir con los feminismos de que los autonomismos, de que los feminismos troscos, los feminismos liberales o los feminismos televisivos no son feminismos que construyan y que transformen la vida de las personas de la forma en la que nosotras creemos que tiene que hacerse. Entonces, nosotros no es que solamente estamos dando una discusión o una batalla cultural al interior de nuestras propias organizaciones, sino que estamos dando también una discusión y una batalla cultural al interior de los feminismos que muchas veces tienen vocerías que no representan nuestra mirada. ¿Por qué? Porque las vocerías las eligen los medios de comunicación, no las elegimos las compañeras. Si eligiéramos las compañeras la vocería de los feminismos, probablemente iríamos a hablar nosotras los medios de comunicación, pero va a hablar Dolores Fonsi porque es rubia y porque es actriz. Ese problema no es nuestro, es un problema de selección del sistema. Y lo mismo sucede en nuestras cuestiones de construcción, en nuestras propias cuestiones de construcción política interna, cuando el sistema elige a algunas compañeras, el patriarcado de nuestras organizaciones elige a algunas compañeras para representar a todas las compañeras en algunos sectores. Y entonces ahí tenemos que ver, porque esa compañera está en una situación compleja. El patriarcado ha permitido su ingreso a algunos lugares de discusión política, pero su tarea es la representación de todas las compañeras. Pero es muy fácil para la compañera volverse, ¿no? Digamos, dejar de dar esa discusión, porque es muy difícil dar una discusión 7 contra 1, o 12 contra 1, o 25 contra 1. Entonces es más fácil para la compañera decir, listo, llegué yo, estamos todas. Eso también sucede porque también nos cansamos en algún momento de dar todas estas discusiones al mismo tiempo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que construir, por eso es tan importante discutir la práctica política en nuestros propios espacios de construcción política, valga la redundancia, porque es importante que cuando llegue una compañera estemos todas y para esa compañera no sea un costo imposible de asumir el hecho de reivindicarse feminista y con esta mirada del feminismo en los espacios de discusión y de toma de decisiones.
porque si es un costo imposible de asumir, la compañera no lo va a asumir y nosotros nos vamos a sentir traicionadas por esa compañera. Entonces nosotras tenemos que agrandar nuestra base, agrandar nuestra representación, dar la discusión y después sí exigirle a las compañeras que están en los espacios que cuando están en los espacios asuman los costos que significa ser feministas en los espacios de discusión y de toma de decisiones, incluso que nos proponen nuestras propias organizaciones, porque los costos son altísimos. Y también me parece que es una llamada de atención para las organizaciones cuando las compañeras venimos y planteamos que los costos de pertenecer a los espacios de toma de decisiones personales, los costos subjetivos que pasamos las compañeras, son altísimos, porque vivimos sometidas a situaciones de violencia política que ni siquiera se registran como tales porque están hipernaturalizadas. Entonces nosotras no vamos a asumir nunca, porque somos compañeras militantes y compañeras peronistas, no vamos a asumir nunca una posición victimista, o sea, no vamos a ir a victimizarnos a ámbitos de discusión política porque no creemos en el victimismo como forma de reivindicación, pero sí vamos a venir y decir que si todas las compañeras nos sentimos sometidas a situaciones de violencia política en los espacios de nuestras organizaciones, es necesario que nuestras organizaciones repiensen su práctica y democraticen y verdaderamente hagan efectiva la posibilidad de que nosotras participemos en igualdad de condiciones en los ámbitos de toma de decisión. Y cuando digo nosotras, ni siquiera quiero pensar en lo que es o lo que debe ser participar en ámbito de toma de decisiones o de responsabilidad para compañeras trans travestis, por ejemplo. Piensen en los espacios de toma de decisiones que ustedes conocen, de las organizaciones en las que ustedes participan, ¿cuántas compañeras trans travestis hay tomando decisiones que no estén representando a la diversidad? ¿Cuántas compañeras pobres, de esas que decimos, no, porque las compañeras pobres revuelven la olla no sé dónde, y qué sé yo, y a ellas le debemos el cuidado? ¿Cuántas compañeras de esas compañeras hoy están tomando decisiones en nuestro espacio de decisión política de nuestras propias organizaciones? Ahí alguien me preguntaba cuáles son, vale, lo voy a leer porque no me acuerdo, me aparecía ahí abajo. ¿Cuál sería una forma de violencia política naturalizada? Hay 1000. La principal, o la que a mí más se me ocurre en este momento, no sé si la principal, pero la que a mí más se me ocurre en este momento es que no te dejan hablar. Vos estás hablando, viene otra persona, como tiene la voz más gruesa, te pasan por arriba y lo que estabas diciendo. Otra es que te mandan a cebar mate. Otra, vos te dan así, llega el mate a la reunión de una, ¿no? El mate en la reunión. Igual a mí no me gusta mucho esto de personalizar las formas de las violencias porque todas las hemos vivido de manera distinta. Otra hermosa que me pasa a mí todo el tiempo, por lo menos, es, yo tengo una idea, la digo, me miran todos como que boba, la dice otro a los 5 minutos, es varón, ¡oh, qué buena idea! Ahí veo que se ríen las compañeras, esa nos pasa a todas. Porque la palabra autorizada, la palabra sensata, la palabra racional es la palabra de los varones. Y si quieren hablamos un ratito de estereotipos, porque por ahí para entender un poquito esto, yo no sé, entiendo que todas las compañeras que están acá y los compañeros que están acá han llegado con algún grado de reflexión, pero la realidad es que nuestra sociedad, nuestra cultura, está basada en estereotipos de género, ¿no? Y esos estereotipos de género no son necesariamente asociables al capitalismo, son previos al capitalismo. Los estereotipos de género tienen condicionamientos que arrastramos hace muchísimos años y que a mí me gusta ponerle el origen, pero en realidad es anterior, pero a mí me gusta ponerle el origen, para molestar nomás, me gusta ponerle el origen en la Biblia, ¿no? La Biblia plantea unos estereotipos de género maravillosos, muy gráficos, muy crudos, los varones guerreros, los varones príncipes, los varones que llevan la palabra, los varones que construyen la iglesia, ¿no? Y las mujeres que tenemos dos roles, o somos madres de maneras muy extrañas, o somos putas. Y además hay una mujer espectacular, que es Eva, que vivía en el paraíso, y que fue tan mala y perversa que le dio a comer la manzana a Adán. Sobre ese mito, que es un mito fundacional de nuestra sociedad, de nuestra forma civilizatoria, sobre ese mito se construyen, a mi criterio, muchísimos los estereotipos de género que arrastramos hasta el día de hoy. Las mujeres no somos confiables, las mujeres no somos racionales, porque Eva, le daba la manzana a Adán, sabiendo que era una guachada, o sea, sabiendo que
hay que desconfiar todo el tiempo de la manzana que te trae la compañera, hay que ver, ojo, esta con qué intenciones viene, todo el tiempo esta cuestión de la falta de confianza. La falta de confianza impactó tanto, porque la Biblia es un texto jurídico, ¿no? La Biblia es un texto ordenador de las sociedades, y la falta de la confianza en las mujeres impactó tanto que las mujeres en la Argentina recién pudimos votar en 1951. ¿Por qué? Porque no éramos de confiar para tomar decisiones. No podíamos tener propiedades a nuestro nombre. No podíamos decidir sobre la vida y la suerte de nuestros hijos y nuestras hijas, aunque su crianza estaba a cargo nuestro. Y por último, no podemos decidir al día de la fecha cuándo queremos ser madre y cuándo no queremos ser madre, porque no somos de confiar, porque nuestras decisiones las tomamos siempre de jodidas o de tontas. Nunca las tomamos con capacidad estratégica, nunca las tomamos con capacidad de pensarnos, nunca las tomamos por fuera del capricho, siempre las tomamos para molestar a alguien. Y sobre los varones, el guerrero, el que disputa el poder, el que va a trabajar, el que trae la plata a la casa, el que sabe sumar y restar, el tipo racional, el que se plantea por fuera de los sentimientos. Bueno, un cerebro gigante, las mujeres tenían un corazón gigante, ¿no? Sería un poco esa la idea que surge de la Biblia y que se va arrastrando a lo largo de estos 2000 y pico de años de civilización occidental, y que todavía eso impacta en nuestras legislaciones de manera que se puede ver, no sé cómo decirlo, de manera visible, y además de eso impacta sobre nuestras subjetividades de una manera innegable, ¿no? Por eso a las compañeras nos tocan siempre los roles del cuidado, los roles de lo sensible, el rol de la cebadora de mate, que es un rol claramente de cuidado, la que anota, la que tiene la función de que todo el mundo esté cómodo, y los varones son los naturales de la disputa del poder, los naturales de la rosca, los naturales de la toma de las decisiones, los racionales, los que pueden ver más allá, los que plantean cosas lógicas, y nosotras somos o somos madres, o somos putas, o somos peor que cualquiera de esas dos cosas, que ser como Eva, que justamente se llama igual que Eva Perón por algún motivo, y que es importante ponerlo ahí, ¿no? A ver cómo también el odio gorila tiene mucho de eso, ¿no? Contra Eva y contra Cristina. El odio gorila tiene mucho de esos estereotipos que tanto Eva como Cristina han puesto en cuestión. Entonces a nosotras no se nos permite la agencia, no se nos permite la soberanía. No se nos permite la soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras propias decisiones y nuestra autonomía a la hora de tomar esas decisiones. Y cuando decidimos la autonomía y cuando decidimos la soberanía, hay un castigo. Ese castigo son los costos que yo digo que las compañeras asumimos por estar en los lugares, o por intentar estar en los lugares de la toma de las decisiones. Y esos costos a veces son imposibles de asumir, nos llevan a lugares de crisis en términos subjetivos, y además estas violencias, las violencias políticas, impactan también en las subjetividades de los varones, porque los varones no pueden mostrar sensibilidad, no pueden mostrar que están afectados, tienen que rosquear y rosquear y rosquear y rosquear, aún cuando quisieran estar preparando quizá la leche en algún merendero, y esta división, ¿no? Digamos, esto se plasma muy, muy, muy clarito hoy, ahorita ya termino, en la pandemia. Está muy claro la división sexual del trabajo en nuestras sociedades, está muy claro que los trabajos de cuidado son trabajo y que tienen un impacto fenomenal en la vida de las personas. Además, nosotras estamos en un estado como el Estado argentino, que dedica, como ningún otro país de Latinoamérica, enorme parte de su presupuesto a la salud pública y a la educación pública. Esto tiene consecuencias obviamente sociales, pero sobre todo las cosas culturales, nuestra reivindicación del Estado como comunidad, como sociedad. Y yo en esto es una mirada personal, pero yo creo que el nunca más, la lucha de las abuelas, lo que se ha podido hacer con los juicios de memoria, verdad y justicia, toda la construcción de los derechos humanos son producto de nuestro amor por nuestra patria, que viene de la educación pública y de la salud pública como servicio, pero sobre todo como construcción de identidad. Esos dos servicios son dos servicios de cuidado, que menos mal que el pueblo recuperó para el pueblo la estructura de cuidado que propone el Estado, y hoy frente a la pandemia tenemos esa estructura de cuidado a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas, y no puesta a disposición del mercado. El cuidado siempre está en disputa, el cuidado siempre está en el centro de la escena, y sin embargo siempre fue una tarea y un trabajo
infravalorado, invisibilizado, menospreciado, y eso también se replica al interior de nuestras organizaciones. Por eso, pareciera ser que la cosa esta de poner un merendero, de poner un comedor, de no sé qué, estas cosas le tocan a algún sector de nuestras compañeras, y la rosca, la discusión, le toca a otro sector de nuestros compañeros, ¿no? Y eso también en algún momento hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué estrategias de participación, qué estrategias de discusión, qué prácticas políticas nosotros podemos modificar para que la participación política de nuestras compañeras de los territorios sea efectiva y sea real? Porque declamarla, cualquiera. Ahora, que eso efectivamente pase, que nosotros paremos una reunión y miremos al costado y esas compañeras estén efectivamente sentadas, efectivamente tomando las decisiones, algo pasa que no sucede. Algo pasa que incluso en los movimientos feministas o en las organizaciones feministas, esas compañeras tampoco terminan de entrar, ¿no? Hay una cuestión donde se cruza el género y la clase. Esa es la interseccionalidad, así le decimos las feministas al cruce entre el género y la clase. Eso es la interseccionalidad, y esa interseccionalidad es la que hoy nos está poniendo en crisis y nos está diciendo, che, hay algo de toda esta propuesta que si no se revé, que si no se mira, que si no se revisa, termina siendo excluyente. Y después por eso terminamos teniendo organizaciones que en sus cúpulas no reflejan sus bases, ¿no? Que en sus espacios de toma de decisiones no reflejan a los compañeros y a las compañeras que la construyen todos los días. Porque hay que tener mucho privilegio para bancarse lo que hay que bancarse para estar en los espacios de toma de decisiones. Y aparte, otra cosa, me parece también contradictorio plantear la liberación si nuestras propias organizaciones construyen hacia adentro métodos violentos, métodos introyectados por el liberalismo. O sea, nosotros tenemos métodos liberales introyectados al interior de nuestras propias organizaciones. La operación interna, la filtración a los medios de comunicación, el maltrato, la cuestión solapada de la sorna, ¿no? La sorna sobre las personas, el gordo-odio, el transodio, bueno, todas prácticas liberales que vulneran lo diferente, que impiden lo diferente y por lo tanto anulan la heterogeneidad y nos producen un sentido común muy solidificado en algunas personas que son las habilitadas a decir, las habilitadas a pensar, las habilitadas a plantearse estratégicamente, y todas las demás tenemos que callarnos y tenemos que escuchar como esas personas sabiondas que en algún lugar sacaron la sabiduría ancestral del universo y vienen a contarnos sus decisiones. Y entonces una organización no mejora si anula la heterogeneidad, una organización no mejora si anula la diversidad, una organización no mejora si anula al distinto o al diferente, la organización mejora cuando todas esas voces están puestas en juego y sintetizan en algún lugar. Y entonces el mejor conductor, la mejor conductora es la conductora y el conductor que escucha y que puede receptar las opiniones diferentes y sintetizar con empatía y con capacidad de entender, de comprender, sintetizar esas miradas distintas. Y lo contrario a esto es la corporación masculina. Lo contrario a esto es la forma en la toma de decisiones de las corporaciones masculinas. ¿Qué es la corporación masculina? La corporación masculina es el club de fútbol. La corporación masculina es el asado después de la reunión en la básica. La corporación masculina son los 20 minutos no, más de 20 minutos, la hora y media entre que se cita a la reunión y efectivamente arranca. Si nosotros citamos la reunión a las 8 y la reunión arranca a 9:30, yo les aseguro a las compañeras que las decisiones ya están tomadas. Se tomaron en esa hora y media de piqui, 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 en el pasillo, donde los grupitos son de varones y nosotros estamos mirando así de afuera. Eso es parte de las lógicas de la corporación masculina. Son muy pequeñitas, y reproducen las formas hegemónicas de concepción de la masculinidad. Es imposible disociar la forma hegemónica de la construcción de la masculinidad de la violencia, porque el ejercicio hegemónico de la masculinidad es un ejercicio violento, un ejercicio de lucha, un ejercicio de disputa, un ejercicio guerrero. Y bueno, nosotros también estamos empezando a pensar y a invitar a los compañeros a reflexionar y a repensarse en estos espacios, ¿no? Y a permitirse otras formas de vinculación y a permitirse otras maneras de ser y de existir en el mundo. Por ahí maneras menos competitivas, maneras más solidarias. Entonces, en esto, antes de que ustedes vengan, estábamos charlando con Mer, y Mer me decía que no había nada, que ella no notaba que pudiera haber una práctica feminista dentro de las organizaciones.
Y yo creo que la práctica feminista dentro de las organizaciones tiene que ver con la solidaridad, pero para eso tiene que haber compañeras y compañeros que nos comprometamos con revisar las prácticas de las organizaciones, que nos comprometamos realmente en pensar la exclusión como consecuencia de nuestras acciones, que hay un otro, una otra que se está callando, hay un otro o una otra que no se está animando a hablar, hay un otro o una otra que se está sintiendo expulsado, expulsada, hay un otro y una otra que ya no va a venir a la básica mañana porque ese ambiente no le cabe, no le gusta y no está cómoda y no está bien. Y hay algo de la incomodidad que es muy propia de nuestro género, ¿no? Es muy propia de lo femenino, la incomodidad en el transporte público, la incomodidad en la escuela, la incomodidad en el boliche, la incomodidad en la plaza, la incomodidad es parte de nuestra vida y esa incomodidad no es natural. No es natural que todo lo que sucede en los ámbitos públicos sea incómodo para nosotras. No es natural que sentirnos todo el tiempo fuera de lugar, no es natural estar todo el tiempo dudando en la cabeza respecto de si lo que corresponde en este momento es pegarle un codazo o irme llorando a mi casa. No es natural nada de todo eso. Y tampoco es natural que para los varones esto sea tan fácil y tanto más sencillo y estén socializados para poder hacerlo. Eso tampoco es natural, es una cuestión construida culturalmente. Entonces, si todo esto es una construcción cultural, todo se puede repensar, todo se puede hacer distinto, todo se puede hacer mejor y todo se puede hacer de alguna forma más feminista en el sentido de lo solidario, en el sentido de lo participativo, en el sentido de lo democrático y en el sentido de lo inclusivo. Yo no sé cómo se hace, así que no les dije, les hice un diagnóstico, pero no tengo idea de cómo se hace, pero sí me parece que el solo hecho de ponerlo en discusión, el solo hecho de ponerlo a debate, ya nos mejora muchísimo nuestras herramientas. Y sepamos que nuestras organizaciones son la única herramienta que tiene el pueblo para transformar su propia realidad. No hay otra herramienta. La herramienta es la organización política. Entonces, si nosotros y nosotras no ponemos en cuestión la organización política, no ponemos en cuestión la forma en la que le damos a esa organización política y no ponemos en cuestión los métodos de esa organización política y no denunciamos los métodos excluyentes, los métodos perversos que propone la corporación masculina a la hora de la toma de decisiones, entonces le estamos entregando nuestra única herramienta a la corporación. Entonces no es una tarea menor, ni una tarea boba, ni una tarea para momentos que no tenemos nada mejor que hacer. Es una tarea urgente repensar la práctica política de nuestras organizaciones y yo creo que es el momento y es la tarea de la hora. Eso, digo, para abrir el debate. Estoy habilitada ya, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Había quedado pendiente una pregunta, a ver si la puedo encontrar, creo que se llama Román. Si la encontrás vos, Lu, primero. Acá la tengo. ¿Estás ahí, Lucy? Ah, bien. No, Román dice, más allá de la característica identitaria de la búsqueda de la justicia social, ¿qué considerás hacer o propondrías para unir esos dos planetas del peronismo y el feminismo? Ahí, ¿me escuchan? Sí. No, y ahí yo lo que creo que hay una cosa muy nuestra, muy de las feministas, que es la lógica esta de pensar y repensar y volvernos a pensar, y vieron que todos nuestros encuentros se llaman pensándonos y repensándonos, y de construir y deconstruir y volver a construir. Bueno, esta práctica es una práctica que yo creo que deberíamos adquirir en términos generales las y los militantes, que es pensar las consecuencias de nuestras acciones. Pensar y hacer diagnóstico antes, durante y después, no en términos
de efecto, ¿no? No en términos de efectividad, sino en términos éticos. Bueno, ¿a quién estoy beneficiando con esto que estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿A quién estoy perjudicando? ¿Quién está adentro? ¿Quién queda afuera? ¿No? Este pensarse todo el tiempo, pero no en un ejercicio de culpa, porque eso también es fácil, digo, caer en un ejercicio, ay, no me di cuenta, no sé qué, y sentirse mal. No, sino un ejercicio político de poner en cuestión a dónde estamos yendo con las cosas que estamos haciendo. Y ese método, que es un método doloroso y es un método pesado, porque es un método que para dar un paso lleva 20 acciones atrás, de pensamiento y de repensamiento y de construcción y de deconstrucción y de desnaturalización y qué sé yo, es una práctica que yo creo que podríamos empezar a incluir en nuestras organizaciones. Obviamente un poquito más expeditiva y un poquito menos volada, pero sí creo que es la necesidad de mejorarnos como personas todo el tiempo, ¿no? Nuestra mejora como personas va a redundar en una mejora de lo colectivo. Y cuando digo mejorarnos como personas es estar más cómodos, más felices, más acordes, más consustanciados y consustanciadas con lo que estamos haciendo. A mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida militante, no sé si a ustedes les pasa, pero me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida militante que de repente digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy en una campaña cebada, 5 meses de elección. Primero, ¿por qué existen las PASO? Esa es una pregunta que no termino de entender. Pero además de eso, ¿no? Estoy en una campaña cebada, 5 meses, 6 meses, no sé, con calor, muertos de frío, después muertos de calor, no sé qué. Y de repente digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué esta lógica sacrificial de la militancia? ¿Dónde tributa? ¿A dónde tributa la lógica sacrificial cuasi martirizante de la militancia? ¿Quién puede sostener una militancia sacrificial y martirizante? Alguien que va a ganar mucho del sacrificio y del martirio. Y esa no vamos a hacer nosotras. Entonces, esa pregunta, y me parece que ahí tenemos que pensar, bueno, a ver, prácticas más humanas, ¿no? Organizaciones que nos resulten más compañeras al momento de la acción, que tengan claras sus fines, pero no sus fines en términos de ganar la elección, en términos pragmáticos, sino sus finalidades en términos programáticos, la discusión del programa, que esa discusión del programa tenga perspectiva feminista, pero no perspectiva de género en términos de, bueno, sí, hay un grupo de personas que vienen más atrás en la discusión por el acceso a los derechos, que es la perspectiva de género, que es obvia y evidente, y creo que nuestro programa la ha tenido siempre en cuenta, incluso cuando Cristina no se reivindicaba feminista, la perspectiva de género inundaba todas las políticas públicas del gobierno. Ahora, empezar a tener perspectiva feminista en nuestra construcción política significa empezar a generar organizaciones que representen y que estén pensando la práctica como acción que reproduce la ética de nuestro compromiso, ¿no? La práctica es la ética puesta en funcionamiento. Entonces, si nosotros y nosotros no tenemos un consenso respecto de las posibilidades o de los lineamientos mínimos programáticos o hasta diría principistas en algún lugar de nuestra acción política, difícilmente podamos eso ponerlo en práctica. Entonces, digo, más allá de la justicia social, que es lo que preguntaba el compañero, me fui un poco de tema, más allá de la justicia social, yo creo que la organización como única herramienta del pueblo es un fin en sí mismo, ¿no? Es un fin en sí mismo. Entonces, como fin en sí mismo, más allá de la justicia social, que es el fin último, con perspectiva de género, con perspectiva feminista, antes que eso necesitamos encontrar y buscar puntos para que nuestras organizaciones se mejoren a sí mismas, y eso no es una cosa volada que no significa nada, que no importa nada, porque son la única herramienta del pueblo. Entonces creo que ahí hay otras, y bueno, obviamente en ese sentido, buscar la redistribución del poder al interior de nuestras propias organizaciones con esta mirada me parece fundamental. Y esa redistribución del poder al interior de nuestras organizaciones nos va a dar
después cuando somos Estado, cuando tenemos el Estado, la posibilidad de buscar la redistribución de la riqueza también en este mismo sentido, que para mí es el kit de toda la cuestión y por eso formo parte de este espacio político, ¿no? ¿Hay alguna otra? ¿Me estoy perdiendo alguna pregunta? A ver. Sí, acá hay un compañero Sí, que dice una cosa que es muy interesante. Sí. Dice, tratando de no caer en un reduccionismo, el feminismo es simplemente una aplicación del pensamiento crítico a la construcción injusta de una sociedad que funciona porque sí. La realidad es que la construcción y deconstrucción permanente es lo único que nos aleja de actuar inercialmente y sostener estructuras que fueron planeadas por un poder invisible que tiene propósitos propios y que no podemos identificar. No hay hasta altura duda alguna de que no puede haber justicia social sin un feminismo, pero a mi entender debemos aprender el feminismo a cuestionar muchísimas otras cuestiones que dejamos a la inercia de la vida. No es un reduccionismo, lo que estás diciendo es así. El tema es que es muy difícil, es muy difícil que hacer todo eso, y no me parece que sea simplemente la aplicación del pensamiento crítico, sino que de simple no tiene nada. El tema de estar todo el tiempo pensándonos y repensándonos es muy complejo y es muy difícil porque muchas veces pone en cuestión nuestros propios motivos para hacer las cosas, ¿no? Y además de eso, el hecho, esta charla tenía que ver con las organizaciones o con la construcción política, pero si pensamos hacia afuera, ¿no? Cuando pensamos en el Estado, el Estado tiene la obligación, o nuestro Estado, nosotros creemos que tiene, porque eso está en disputa, ¿no? Es una disputa muy clara. Nuestro Estado, nosotros creemos que tiene la obligación de generar mejoras en la vida de la mayoría de las personas, ¿no? Digamos, me parece que ese sería uno de los lineamientos de nuestro Estado, o para qué nosotros llegamos al Estado. Llegamos al Estado para mejorar la vida y la calidad de vida de las personas, para transformar la realidad, decía Néstor, ¿no? Y entonces ahí, todo esto, el Estado tiene que intervenir en esta cuestión inercial que vos planteás muy bien, tiene que intervenir, tiene que deconstruir y tiene que desarmar. Ahora, si las organizaciones no hicieron ese proceso, es muy difícil que el Estado después lo pueda hacer. Ahí tenemos otra, Lu, que pregunta a María Elena, los compañeros te convocan, te escuchan, ¿y qué hacen luego para mostrar coherencia y propiciar una práctica política igualitaria y democrática? No sé qué hacen los compañeros y las compañeras, eso queda al arbitrio de los compañeros y de las compañeras. Yo sé lo que hago yo, y a veces no hago lo suficiente, a veces no lo hago todo tampoco. Y creo que es importante comprometernos todas, ¿no? Todos en esta búsqueda de organizaciones más democráticas, más inclusivas en sus formas. Y no sé bien qué hacen después los compañeros y las compañeras. Entiendo que por lo menos va a haber alguien que en algún momento levantará la mano y dirá, che, eso que estás diciendo es violento, eso que estás haciendo me invisibiliza, eso que estás haciendo, ¿no? Digamos, creo que es más un incentivo a la denuncia, es un incentivo a la queja, es un incentivo a decir, porque muchas veces nosotras mismas también nos callamos o nos bancamos algunas cosas porque entendemos que las reglas del juego son un poco esas. Bueno, las reglas del juego dejaron de ser estas, entonces pueden ser otras. Entonces, bueno, pensemos esas otras y espero que haya alguna instancia de reflexión. Pero no es una cuestión mía, o sea, yo no puedo venir acá y cambiar las organizaciones. Me parece que es una cuestión de compromiso y, en primer lugar, poner los temas sobre la mesa, y en eso me parece que hay un valor y una valentía también en las compañeras que han planeado esta charla en este marco de esta agenda, porque la agenda de la pospandemia, si la definieran los varones, no sería esta, ¿no? Entonces hay algo ahí también del valor de los feminismos organizados y cómo han impactado en la posibilidad de pensar nuestras comunidades, que se pone en valor cuando esta charla se puede organizar. Había una pregunta acá que me parecía brillante. De Pierina, que me parece que está buena la pregunta. Pierina se llama. Y vos sabés que no puedo subir. ¿Y vos la podés leer? A ver. Sí, yo me hago todo. Me conduzco la charla, me la doy, la respondo. No, ya la busco. No me anda el mouse. Ahí está. Compañera, ¿considerás que hay un feminismo global que inocula discusiones que no son propias y nos hacen perder identidad? ¿Se alejan de una mirada nacional?
digamos, dice Pieri. Sí, considero que sí. No, considero que hay una cosa que se llama liberalismo, que busca, y neoliberalismo, o corporación, o patriarcado, como le quieran decir, que busca y se camufla y busca distintas formas de meterse al interior de las discusiones de los pueblos, y en ese sentido pues, genera capacidades y posibilidades de confusión, ¿no? Y esa tiene distintas formas y se camufla de distintas maneras, y se camufla al interior de los feminismos, con feminismos de derecha, feminismos liberales, o peor aún, lo que yo llamo feminismos bobos, ¿no? El feminismo de la consigna, el feminismo que no reflexiona, el feminismo que no piensa, que dice gilada y que nunca piensa de nuevo la gilada que acaba de decir, y de eso está lleno en nuestras organizaciones, compañeras o compañeros o compañeras que tiran eslóganes, abren la boca, tiran eslóganes, y no se paran a pensar 2 minutos qué pavada están diciendo, ¿no? Y por eso para mí es muy importante fomentar el pensamiento crítico al interior de nuestros propios espacios, pues si no nos comemos cada una, no sé, hace 2 años estábamos todas con mi cuerpo, mi decisión, no se me ocurre una pavada más pavada que esa, más esloganera, gilada, que encima construye individualismo, una pavada total, pero hasta que podemos darnos cuenta que esa pavada la estamos repitiendo como sonsa, nada, es como el tema de Jimena Barón, que se te mete y no puedes parar, bueno, lo mismo pasa con las pavadas feministas, que de repente, otra cosa que yo veo mucho es la pavada de los libros, un libro con tapa rosa, una mina en pelotas en la tapa, ya está, libro feminista, ¿no? Entonces, y después lees adentro, dice cada cosa. Bueno, por eso hay que fomentar el pensamiento crítico, porque lo mismo pasa con el peronismo, qué sé yo, viene uno, le da la rosa, no sé, la estatua de Perón y qué sé yo, y escuchá acá pavada y después de repente está llamando un golpe de Estado del peronismo, y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Digamos, formas que tienen los mensajes liberales de meterse al interior de los propios espacios de construcción colectiva compañera. Pero sí, es cierto que los feminismos en ese sentido son un peligro, porque hay una apelación a lo individual bastante riesgosa y que cuaja y que hace mucho sentido cuando la disputa por la identidad y la disputa por la igualdad es una disputa concebida en términos tan individualistas. Entonces hace mucho sentido, sobre todo en las pibas más jóvenes y demás, y me parece que tenemos que construir pensamiento crítico para que no nos filtren esas miradas. No creo que se nos pueda echar la culpa. Hay mucha cosa muy católica que también traemos desde hace muchos años, muy religiosa, que traemos hace muchos años, que es el tema de la culpa, ¿no? El otro día me pasó que un compañero a 11:30 de la noche, una compañera feminista dijo una pavada en no sé qué diario y me mandó a 11:30 de la noche una puteada de Rosario al feminismo, yo fuera la dueña del feminismo. Yo no soy la dueña del feminismo, no me hago cargo de todas las pavadas que dicen las feministas del universo, y tampoco me hago cargo de todas las pavadas que dicen los peronistas del universo, y nada, no sé, a las 11:30 de la noche reflexioná solo, hermano. Bueno, esa lógica también, ¿no? De culparnos, bueno, ahí está la feminista loca esta, tirémosle todo el bardo de todas las cosas raras o equivocaciones de todos los feminismos a lo largo de todo el mundo. Bueno, me parece que también es una lógica perversa que muchas veces encuentran los compañeros para poder zafarse de revisar, ¿no? La revisión es un proceso complejo, sobre todo cuando uno se mira al espejo y el resultado es ser un violento. Entonces, nada, es difícil, entiendo yo, para alguien darse cuenta de eso, pero mejor que echarle la culpa a otra persona es hacerse cargo. Así que, nada, sí creo que hay un riesgo y creo que hay un discurso individualista dentro de los feminismos, y creo que hay una vocación de kiosco respecto a algunas feministas, respecto de alguna cuestión de vender libros y merchandising y qué sé yo, pero me parece que si nosotros elaboramos pensamiento crítico al interior de nuestros propios espacios, eso no entra, ¿no? Me parece eso. Pero bueno, hay que hacer eso, hay que darse ese laburo. Me parece que también hay un déficit formativo muy importante en nuestras compañeras de los frentes de mujeres y demás, que es responsabilidad de la dirigencia también y de la conducción, el hecho de no haber propiciado a tiempo espacios de reflexión y espacios de formación con perspectiva feminista, y eso también generó, bueno, miradas punitivistas al interior de las organizaciones, miradas
esta mirada de la cancelación, de la anulación del otro, y eso también me parece que es un contrasentido con la propia práctica política que nosotras mismas decimos que propiciamos. Pero bueno, se soluciona y nada es tan grave si podemos construir pensamiento crítico, incluso hacia los feminismos. También hay otra mirada que es una cosa compleja, que es una cuestión de la romantización del feminismo como un espacio. Yo siempre digo que parece, ¿no?, que el feminismo es un espacio donde vuelan ositos cariñositos y están del otro lado del arco iris y se reparten monedas de oro y todo el mundo es feliz y no hay disputa. El feminismo es un bardo de disputa, de interna, de ego, de celos, el feminismo politizado, ¿no? El feminismo que discute, y porque sí, porque hay discusión y hay disputa de intereses, y bueno, no hay que romantizar tampoco el feminismo como lugar, ¿no? Hay que hacerse cargo de que somos humanas, somos humanos, y también tenemos esos espacios de disputa, y en esos espacios de disputa, sean feministas, sean peronistas, sean lo que sean, hay conflicto de intereses, y el conflicto de intereses produce roces y produce desvíos también de los objetivos máximos. Entonces, nada, me parece que eso también es interesante ponerlo así, porque no todo lo bueno está en el feminismo y no todo lo horrible está en nuestras organizaciones, sino que mutuamente podemos nutrir eso y construir un feminismo populista que nos represente y que junte lo mejor de ambas prácticas, ¿no? Bien. Tenemos ahí a Caro que dice, el trabajo con las masculinidades también hace el camino hacia la equidad, mientras los hombres cis y heteros sigan creyendo que lo único que tienen por delante es la pérdida de privilegios, cuesta más la transformación de las prácticas. Estoy de acuerdo. Sí, lo leí porque me pareció importante, interesante. Bueno, no sé si, creo que ya ha sido más que suficiente. Brillante, Lucía, como siempre. Siempre sintetizás lo que pensamos, lográs transmitir la discusión que siempre damos hacia adentro en los frentes y que también damos con los compañeros. Te atreves a decir cosas que por ahí a veces nosotras no nos atrevemos, así que también aprendemos de eso, está buenísimo. Conceptualmente clarísimo, lo veo en los comentarios que también hacen los compañeros y compañeras, están más que satisfechos, contentos. Siempre que te recibimos y siempre que te escuchamos, nos quedamos pensando. La verdad que está buenísimo. Hubo más de 150 personas escuchándote. La verdad, estoy sorprendida. Así que bueno. Espero que nadie se haya ofendido. No, ¿cómo se va a entender? Acá César puede dar fe, yo soy la prueba viviente de que se sobrevive. Se sobrevive. Así que hay que dar las discusiones, hay que plantarse, hay que asumir los costos. El costo de ser feminista en una organización política partidaria es muy alto, es muy, muy alto, y si se asume de forma personal, no se soporta. Por eso hay que asumirlo colectivamente. Y ese costo tiene que achicarse, y para achicarse tenemos que mejorar la práctica. O sea, lo digo no haciendo un culto de mi propia trayectoria, que no es ni tan interesante, ni tan buena, ni tan relevante, sino haciendo un culto de lo que es la trayectoria de Cristina. Me parece que esa trayectoria demuestra los costos que se asumen cuando se dan las luchas y las peleas. Y bueno, esos costos son muy altos para asumirlos individualmente. Por eso es importante la reflexión colectiva, y por eso me parece que esta charla es fundamental que se tenga en todas y cada una de las básicas de nuestra provincia y de nuestro país. La reflexión es necesaria. Así que gracias, Mer. No, gracias a vos. Si les parece, estaría bueno que nos habiliten los micrófonos, porque más allá de tener que usar este sistema, me parece que está bueno dar el aplauso, porque te lo recontra mereces. Así que muchas gracias a vos. Y nos vemos la próxima, que va a estar Gabriel Delgado, que fue exsecretario de Agricultura, ¿no? Con Cristina. Y también fue un rato el interventor de Vicentín. Así que bueno, lo vamos a ver el próximo jueves.
Gracias, Lu. Te mando un abrazo fuerte. Y la aplaudimos fuerte y nos vemos la próxima.